Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Guadalupe Lozada, encargada del despacho de la Secretaría de Cultura. Es verdaderamente para mí un honor estar participando en esta mesa en donde van a colaborar para la conformación de esta emisión la maestra Vanessa Velasco. Ella es miembro de la Comisión de Patrimonio de la Orquesta Típica, es cantante de ópera y concierto y además, lo cual me parece fantástico, es directora de la Escuela de Mariachi Olin Yolisli. Va a estar también con nosotros la maestra Yetlanesi Mendoza. Ella es violinista y violista, integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Estatal de Hidalgo, será, del cuarteto de cuerdas de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y docente de violín en la Escuela de Artes del Estado de Hidalgo. Y la maestra Guadalupe Trejo, que ella es salterista, un instrumento extraordinario, el salterio, integrante de la orquesta típica desde hace 22 años. Ella debe haber entrado después de que salió de sexto de primaria y es principal de la sección de salterios. Entonces, pues para dar inicio a estas charlas fantásticas que vamos a platicar sobre las mujeres mexicanas en las orquestas típicas del país, creadoras e intérpretes, les quiero presentar en primer término a la maestra Vanessa Velasco, que va a hablar sobre las mujeres en las culturas mexicanas, perdón, en las culturas musicales de México. Vanessa, por favor, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, maestra. Es un honor y un placer compartir este momento con todas ustedes. Ahora me toca hablar un poquito, me voy a integrar un poquito en el tema del mariachi, justamente porque, bueno, ustedes sabrán que el mariachi pues es una agrupación formada en su mayoría por hombres. Esto ha ido cambiando muy poco a poco hasta la fecha. Digamos que las agrupaciones que tienen más tiempo o que ya están más posicionadas siguen siendo exclusivamente de varones hasta la fecha. Eso es algo que se sigue manteniendo. Entonces, es curioso porque pues hay muy poca documentación acerca de en qué momento comenzaron las mujeres a integrarse a estas agrupaciones. Obviamente todo esto tiene que ver con nuestra cultura, con el papel de la mujer dentro del hogar, con que la mujer se tiene que hacer cargo de los hijos. Entonces, hasta que hasta que comienzan ellas de alguna forma también a verse en la necesidad de ser proveedoras y también en la necesidad de desarrollar la actividad que les gusta. Y hablamos también en el sentido de la música mexicana, que es una música que se transmite de manera oral, es decir, va de generación en generación. Entonces ahí nos vamos a encontrar con un fenómeno que son justamente las familias musicales. Y dentro de esta familia, dentro de estas familias musicales, a pesar de que a las mujeres se les deja un poquito de lado, de cualquier manera sí hay quien se empeña en aprender un instrumento y querer ser quizá igual que sus hermanos, y entonces también tomar esta carrera de la música. Tenemos documentado, gracias al doctor Jesús Jauregui, tenemos documentada a la primer mujer que entra en una agrupación de un grupo de mariachi, que sería Rosa Quirino. Esto se documenta de 1903. Estamos hablando que un mariachi como tal, como lo conocemos al día de hoy, con trompetas, con tal cual la dotación que se conoce al día de hoy, se documenta de 1905 más o menos, en esos años. Entonces, estamos hablando de que esta mujer, digamos que fue la pionera en entrar en una agrupación de mariachi, ella integrarse a una agrupación completamente varonil, por supuesto. Y después, pues se tiene ya, estamos hablando de prácticamente más de 40 años hacia adelante, donde podemos documentar a la primera banda de mariachi, la primera agrupación de mariachi única y exclusivamente femenil. Y esta agrupación surge a raíz de que la directora tiene un viaje a Cuba y ella se da cuenta que hay una orquesta, como las orquestas que se usaban en aquellos momentos para los bailes,
en Cuba y es completamente formada por mujeres. Entonces ahí a ella le viene la idea, regresa a la Ciudad de México y forma el primer mariachi femenil que se llaman Las Adelitas. Eso fue aquí en Ciudad de México. Entonces, bueno, a raíz de ahí viene por ahí unos años más tarde, unos 3 años más o menos más tarde, cerca de 1951, 52, y viene la segunda agrupación femenil, que son las Estrellas de México, que también se forma en la ciudad, por supuesto. Luego viene ya de ahí otra agrupación, que son las Coronelas, eso ya más o menos entre 1953 y 54. Y ya por los años 60, aproximadamente ya muy cerca de los años 70, que es cerca de 1967 más o menos, se encuentra la primera agrupación en Estados Unidos, en Texas, ¿no? En el Álamo. Y se forma las Rancheritas del Álamo, Texas. Entonces, bueno, de ahí pues ya vienen otras agrupaciones, digamos que tienen un auge mayor en los años 70, pero ahí viene lo curioso, que tienen que surgir estas agrupaciones completamente femeninas, completamente femeniles, porque no hay esa apertura en los mariachis, en las agrupaciones, no hay esa cabida para las mujeres, no hay ese lugar. Cuando las mujeres entran a un mariachi, cuando les dan un lugar, digamos, en una agrupación, es porque son parte de la familia. Y es también muy curioso porque a pesar de que digamos que los hermanos o la propia familia las acepta en su agrupación, de alguna manera después surge la necesidad de hacer de todas formas un mariachi femenil para que ahí vayan a tocar las mujeres. Es decir, todavía no existe por completo esa mezcla, no existe también por completo esa visualización del trabajo que hace la mujer. No sé, casos como esos nos podemos encontrar muchísimos, ¿no? Podemos ver que siempre se ha segregado un poquito el papel de la mujer en todos los campos, como lo he dicho, pero también en la música, ¿no? También se ha velado quizá la creatividad y el reconocimiento también para muchas de las mujeres que han sido compositoras también en la música mexicana, pero cada vez con más fuerza se ha tomado el que las mujeres participen. En cuanto a la escuela, por ejemplo, la escuela, como lo comentaba la maestra, es un proyecto muy interesante. Es curioso que nosotros, siendo la cuna del mariachi, me refiero al país en el que se crea esta agrupación musical, no hayamos tenido antes una escuela de mariachi, ¿no? Entonces, por lo menos en Ciudad de México ha habido, por supuesto, escuelas donde se les enseñaban ciertos instrumentos, pero ya tal cual una escuela que tuviera un plan de estudios, que tuviera ya una programación como tal, pues no existía hasta que existe la escuela de mariachi. Y es curioso porque nuestra población siempre es algo que no ha cambiado mucho, está más o menos en un 10% de mujeres contra un 90% de hombres. Estamos en el 2020 y seguimos en esa proporción. Quizá ahí creo que radica también la importancia de visualizar todo esto, de darnos cuenta que las mujeres pueden hacer perfectamente, desarrollar perfectamente el mismo trabajo y de igual calidad que cualquier hombre, que cualquier varón. Creo que en la música, por ejemplo, no existe género. Finalmente, creo que todos tenemos la capacidad de interpretar, todos tenemos la capacidad de desarrollar un instrumento. Entonces, es importante que visualicemos toda esta parte. Quizá en la música de mariachi se ha visto un poquito más, se nota un poco más esta ruptura, digamos, ¿no? Entre lo que es perteneciente al género masculino o al femenino.
más aún que en una orquesta, por ejemplo, que en una orquesta sinfónica o que en alguna otra agrupación musical. Sin embargo, bueno, creo que se va poco a poco ganando terreno en ese sentido, además de que, pues, finalmente en este momento ya no existe tampoco esa imagen como existía anteriormente, tan marcada en cuanto a que los hombres son proveedores, las mujeres se quedan en casa, ahora ambos tienen que trabajar y ahora también hay mujeres que tienen esa necesidad también, por supuesto, de trabajar, que siempre ha existido, pero creo que ahora también es aún más marcada y que no solamente es por el hecho económico, también creo que tienen todo el derecho a realizar pues el sueño, el trabajo que deseen. Entonces, se han abierto más espacios, sí están un poquito más integradas a la sociedad en cuanto a la música de mariachi, estoy hablando a las agrupaciones. Sin embargo, creo que todavía falta mucho camino por recorrer. Sí se les dan los espacios, sí están, pero todavía falta que exista, por ejemplo, una mayor presencia de las mujeres o de los mariachis femeniles en los festivales de mariachi. Entonces, me atrevería a decir que la Ciudad de México en ese sentido sí ha sido un parteaguas. Creo que hay mucha más apertura para los mariachis femeniles aquí en Ciudad de México. Hablo específicamente de la zona de Garibaldi, que es, digamos, la capital del mariachi aquí, en esta ciudad. Y bueno, pues finalmente cuando uno se da una vuelta por esta plaza, se da cuenta que existen, sigue siendo una gran mayoría de varones, pero también ya hay muchas mujeres, lo cual me da muchísimo orgullo y mucho gusto. Y también pues ahí hablaré justamente de mi caso que es una mujer que está justamente al frente de esta escuela de mariachi, que tengo el gusto, el honor, el placer de poder estar al frente de esta escuela. Y pues también digamos que es abrir un poquito como ese camino para obtener un cargo y estar, digamos, al frente de esta institución que está, por supuesto, la plantilla docente es en su mayoría conformada por hombres. Es muy importante visualizar a todas estas personas que en su momento fueron un parteaguas, que en su momento abrieron camino, que en su momento rompieron esquemas, que gracias a ellas hoy en día estamos muchas de nosotras por aquí ya trabajando y tenemos la posibilidad de acceder a estos puestos, a estas direcciones, a estos lugares. Hombre, pues qué gusto. La verdad es que hemos disfrutado mucho esta, esta participación tuya porque nos abre esto que una idea que no teníamos, ¿no? De la posibilidad de una mujer en un mariachi desde 1903. O sea, esto me ha dejado muy sorprendida. Pero yo me quedé pensando ahorita que decías que las mujeres para poder formar parte de un mariachi mejor hacen su mariachi femenil, pero me quedé pensando, pues, ¿qué no será? Además de todos los problemas de discriminación femenina y la misoginia que existe, esta cultura del mariachi que podemos decir que es muy macha, como los machos de Jalisco, afamados por patrones, esto es precisamente por el tema de las canciones. Es decir, lo que cantan los mariachis es de hombres para mujeres, heridos o no heridos, enojados o no enojados. O sea, es muy difícil que una mujer cantara eso de los machos de Jalisco afamados por entrones. O sea, creo que eso estaría medio complicadillo. Pienso en todas las canciones de mariachis que me vienen ahorita a la mente y considero que, pues que no hay mucha posibilidad a la presencia femenina cantando ese tipo de letras. No sé cómo lo veas tú. Claro que sí, y lo curioso es lo que hablaba justamente, que hay compositoras y hay muchas canciones, pero justamente porque hay pocas agrupaciones femeniles, porque hay pocas mujeres cantando eso, es que no se han dado no se ha seguido esa producción, ¿no? Digamos que
puede haber muchísimas compositoras que pueden estar haciendo este tipo de canciones, pero no hay tantas agrupaciones que las canten. Sin embargo, sí existen todavía y por allá algunas. Obviamente nosotras no les hablaríamos como ellos hablan, ni diríamos que somos machas. Exacto. Pero, y por supuesto todo esto tiene que ver también con nuestra cultura, ¿no? Eso es Exacto. Tiene que ver con nuestra cultura y bueno, se sabe que la cultura alrededor del mundo ha sido misógina pues toda la historia, o sea, por supuesto, eso se sabe, hablábamos un poquito antes de entrar, ahora sí que al aire, de cómo hasta el lenguaje es misógino, ¿no? Eso se sabe, o sea, tenemos que combatir muchas cosas incluso para estar presentes como mujeres. Pero también creo que mujeres como estas que has mencionado, pues han abierto camino y se están abriendo paso. En cuanto a lo musical y en cuanto a desarrollarse como músico, las mujeres pueden hacerlo igual y perfectamente. En eso, a eso me refería. En eso la música y el instrumentista no tiene género. Ah, no, y compositoras mexicanas ha habido muchas, y desde el siglo XIX, pues ahorita me viene a la mente Ángela Peralta, pero hubo otras muchas mujeres, porque Ángela Peralta lo comentábamos el otro día en una sesión del comité con la comisión de la orquesta típica, además de cantar como el ruiseñor mexicano, como los propios ángeles, esto pues componía. Y había otras mujeres en su época que también compusieron y que me encanta que registraron sus obras. Tiene que ver mucho con lo que decías también al principio, de las familias, ¿no? Las familias que son musicales y que promueven la participación de las hijas en toda esta actividad. Pero pues creo que todos los que hemos tenido contacto con familias de músicos, sabemos que muchas veces las hijas son concertistas, pero no destacan porque papá es el famoso, ¿no? Claro, claro, y también porque en cierta forma, y mucho más marcado en aquella época, es que la niña tocara el piano, que Exacto. tuviera todo esta, que la señorita, ¿no? Como esta formación, como escuelas incluso de señoritas, entonces se les daba toda esta formación, pero no se les permitía desarrollarlo, era simplemente como si fuera, como le decimos, un estuche de monerías, que Exactamente. tuviera todas estas cualidades, pero no desarrollarla a una forma profesional. Y aunque fueran espléndidas, ¿no? Muy pocas veces Ujú. estaban, digamos, como tal. A veces yo he visto notas en el periódico, el famosísimo compositor fulanito se presenta a dar un concierto acompañado por su hija. Y la hija no Ajá, tiene ni... Entonces, claro. dices, pues sí, la hija también debe de haber sido muy buena para que estuviera dando el concierto, pero rara vez se le nombraba, pues, como tal, ¿no? Era la hija de, y entonces, o la hermana, o lo que fuera. Entonces, creo que es una plática muy interesante y que nos daría para mucho más, pero el Sí. tema en específico del mariachi, pues ha sido muy agradable escucharlo y te agradezco mucho, Vanessa, tu participación. Al Muchas contrario, gracias. muchas gracias, maestra. Me inscribe en el Conservatorio de Música, claro, pues no como carrera, sino como en forma estética, porque la mujer de aquella época tenía que saber controlar una casa y saber educar a unos hijos, y cómo se hacían fiestas de la sociedad, y que él no nos permitía tener relación con ninguna otra persona más que con los hijos de sus amigos. Entonces debíamos saber cantar y tocar el piano, pero bueno, cabe aclarar que pues no sucedió nunca que me comprara un piano, porque decía que cuando yo aprendiera a tocar el piano, él me lo iba a comprar. Entonces no aprendí ni a tocar el piano, ni tuve un piano. Entonces tenía que estudiar en la escuela, pero como estaba yo tan controlada, mi papá... si yo llegaba 5 o 10 minutos tarde a la casa, me agarraba cinchazos porque decía que yo nada más andaba buscando hombres y que perdía yo el tiempo en la escuela. Entonces, con el tiempo conseguí dar clases en una secundaria donde me pagaban el gran dinero, que eran 10 pesos por hora. Y entonces empecé a ahorrar para comprarme mi violín. Claro que eso tardó muchísimo tiempo.
Pues ahí a mi papá ya no le pareció y dijo que yo debía dejar la música porque iba a terminar en un burdel. Y para que yo entendiera, me quitó zapatos y me mandaba a tirar la basura sin zapatos para que pues yo entendiera, y me puso a estudiar para secretaria. Terminé la carrera y dije, te entrego tu certificado y adiós, me voy a continuar estudiando mi música con mi violín que me acababa de comprar. Me caso muy joven y por lo mismo que vivíamos en Puebla, tuvimos que trasladarnos al DF para continuar con nuestra carrera en el Conservatorio de Música. Escasos 7 años pasaron y me convertí en mamá de 2 hermosos hijos. Tuve que esperar a que crecieran, puesto que como yo no tenía ningún familiar aquí en México, y el horario del músico era trabajar también de noche, entonces pues tuve que abandonar mis estudios en la escuela y el trabajo para poder dedicarme a cuidarlos. En ocasiones, cuando ya estaba mi hija pequeña, tenía 6 meses, trabajaba todavía en una orquesta de Naucalpan. Cuando tocamos Pedro y el Lobo, acostumbraba yo poner a mi niña en un bambineto así a un lado de mí, pero entonces como empezaba a querer llorar, en una ocasión una señora, pues ella quiso ayudarme, pero cargó a mi hija y la sacó y se la llevó afuera del teatro. Entonces el director me veía con mi cara de angustiada y me dijo, ¿qué esperas? Ve por tu hija. Entonces en el mero concierto me tuve que parar para regresar a mi hija a su lugar. Y bueno, estas son vivencias de cómo mujeres tenemos que enfrentar ante nuestro trabajo, que pues tenemos que cargar con todas nuestras obligaciones y que no podemos dejar a nuestros hijos a la deriva. Como mujer, pues me ha hecho feliz que se me dio la oportunidad para hacer un examen y demostrar que era apta para cumplir con el papel como integrante de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Pertenecer a esta orquesta me dio la oportunidad de acercarme a mi identidad como mexicana, que no ha sido nada fácil porque el solo hecho de ser mujer se nos ha señalado y minimizado. Y pues me ha motivado los cambios de las generaciones actuales, que viven más libres con respecto a la individualidad sin importar géneros. En los 80s no podías platicar, mucho menos reír, pues los mismos compañeros te tachaban de loca, hablaban mal de ti y no te respetaban. Es motivante también que las mujeres ya podemos participar como directoras, concertinas, jefas de sección. Nuestra voz ya es escuchada y en toma de decisiones. Lo triste es que aún hay integrantes de aquella época que quieren seguirnos tratando igual. Ha sido y sigue siendo un honor que como mujer dentro de la Orquesta Típica de la Ciudad de México sigo viendo crecer a la orquesta y que cada día está recibiendo mejor trato.
Vamos a pasar ahora al segundo tema, que son las mujeres en las orquestas típicas. Nos va a platicar sobre este tema la maestra Yetlanetsi Mendoza, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Adelante. Buenas tardes, maestra Guadalupe. Voy a compartir pantalla porque preparé algo sobre este tema. Bueno, y antes que nada, pues buenas tardes. Antes de iniciar, quiero darles las gracias por esta invitación. Me complace saber el gran interés que ya se tiene sobre la proyección de la mujer en las artes en general. Y me he proyectado 30 años atrás de mi vida, ya que yo estuve una temporada en la Orquesta Típica de la Ciudad de México, cuando la dirigió el maestro José Antonio Zavala Rocha. Esto fue entre los años 1988 y 1992. Yo entré más o menos en los años 90 junto con mi hermana Xochitl Mendoza y una gran amiga violonchelista, Ana María Aguirre. Y haciendo memoria, me recuerdo muy bien de que tenía varias compañeras tocando al salterio, la mandolina y algunas otras compañeras en el coro de la orquesta. La orquesta nunca tuvo una sede fija para ensayos, no contaba con una sala especial para la orquesta y el maestro Zavala era quien hacía los arreglos, las partituras a mano, por la que las partituras no eran muy buenas. Algunas obras eran tocadas también de memoria y tampoco se contaba con una biblioteca musical de nuestra música tradicional. Nosotras no duramos mucho en la orquesta por la falta de apoyo del gobierno en aquel entonces a nuestra cultura tradicional. Los sueldos eran muy bajos, sin un espacio fijo para ensayos, no había incentivos para los músicos. Me da mucha tristeza que en las escuelas de música ya no se enseñen nuestros instrumentos tradicionales, cuando antes sí había esta carrera. Pero hablando de mujeres ahora, ya hay una gran evolución presente de ellas en las artes. El ser humano es un gran creador musical e intérprete, tanto de mujeres como hombres, pero sin embargo a lo largo de los siglos se ha silenciado a la mujer, ya que vivimos en una sociedad regida por el patriarcado, aunque poco a poco esto se ha ido equilibrando, ya que estamos dando a conocer a la mujer tanto en la historia misma como en las artes, y eso es gracias a que ya estamos conectadas a una red global. Y hablando de historia, por ejemplo, en el siglo XVIII, México ya contaba con una escuela de música especial para mujeres. El convento de San Miguel de Belén, decenas de mujeres se preparaban en el canto, el aprendizaje de varios instrumentos musicales. A todas se les imponía una disciplina férrea para que desarrollaran su talento y pudieran agradar a Dios. Porque en efecto, todas se preparaban para una vida religiosa digna. Ahora no se necesitan estas escuelas especiales para señoritas ni dedicarse a Dios para entrar al mundo del conocimiento, pues todas esas grandes mujeres han abierto los caminos para que las generaciones venideras dieran rienda suelta a la música y a sus inquietudes artísticas. Figuras como Agustín Lara, Pedro Infante y otras personalidades le han legado mucho a la música, pero las mujeres han marcado pautas importantes que se deben recordar, como por ejemplo nuestra gran musa del virreinato, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que aparte de ser una gran poetisa, pensadora, filósofa y un ejemplo de feminismo a lo largo de la historia, también ella hizo aportaciones al mundo de la música. Sus composiciones incluyeron villancicos, piezas hechas para eventos religiosos, e hizo una mezcla de ritmos, algo que nadie se había atrevido a hacer en aquella época, ya que no solo componía ella líricamente, también tocaba el arpa, el clavicordio, la vihuela, y sin mencionar su trabajo musical, el caracol. Como lo estaba comentando la maestra Guadalupe Lozada, pues también tenemos otra compositora como María Teresa Lara, hermana del famoso compositor Agustín Lara, que también hizo importantes composiciones para la música y colaboró en varias canciones de su hermano. No obstante, nunca dejó el estado de Puebla ni se hizo pública su vida artística. Por lo tanto, se tiene poco conocimiento de su obra. También otro ejemplo, ya que estábamos hablando de las compositoras, tenemos también a Consuelito Velázquez, nada más que la compositora de Bésame Mucho, canción que le ha dado a la vuelta al mundo,
Ha sido interpretada en al menos 5 idiomas y fue cantada en la voz de los Beatles y Frank Sinatra. Trataba con tanta maestría los temas del amor y el desamor que nunca nos imaginamos que su edad no rebasaba los 20 años. Hizo la mayoría de sus grandes composiciones. Y pues aquí tenemos también a Ángela Peralta, que ahorita la estábamos nombrando. Ella es la representante máxima de la ópera. Antes de los 20 años ya había recorrido la mitad de Europa y había encantado al público extranjero con su capacidad vocal. En cuanto a la composición, de sus manos salieron piezas como valses y danzas. Ella fue un prodigio de la música que le heredó un gran patrimonio a la música mexicana. La orquesta típica, a sus 134 años de existencia, interpretó una obra de ella por la importancia de darle un espacio a la voz de la mujer y sobresaltar el trabajo de la maestra Ángela Peralta, ya que la mujer siempre ha estado presente en las artes. Sabemos que como mujeres seguiremos luchando porque haya equidad de género y podamos trabajar dentro de las orquestas con igualdad. La mujer siempre ha participado activamente a lo largo de la historia. Es triste que se silencie y no se dé a conocer la historia de la mujer dentro de la música tradicional mexicana, cuando en realidad las primeras orquestas típicas fueron de varones y de señoritas. Y surgieron en un entorno zacatecano cuando los hermanos Carlos y Juan Curti motivaron a Genaro Codina, Eliseo y Primitivo Caleno, a crear 2 orquestas. La de varones y la orquesta típica zacatecana de señoritas, muy innovador para el contexto social de la época. Por lo que tuvo gran éxito en México y en el extranjero por su sonoridad, cualidades musicales y la participación exclusiva exclusiva femenina. Esta orquesta lamentablemente solo duró 6 años y hay muy poca información de esta orquesta, seguramente por cuestiones políticas y el machismo que hubo alrededor. No querían que sobresalieran estas mujeres mucho tiempo. Y tras desintegrarse la orquesta típica zacatecana de señoritas, Carlos Curti formó la orquesta típica de la Ciudad de México en 1884, perdón. Este conjunto musical que ha sido muy importante en las diferentes épocas de la historia del país. Un claro ejemplo de la participación de la mujer dentro de las orquestas típicas es Guadalupe Trejo, salterista, solista de la orquesta típica de la Ciudad de México. Y aquí la podemos ver tocando las yardas en el castillo de Chapultepec. Esto fue en el 2008. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra, muchas gracias a usted. Bueno, cuando yo trabajé con los hermanos Zavala, porque inclusive estaba su hermano, el arpista, tocando con nosotros también, el maestro hacía todos los arreglos de la orquesta a mano, porque no había un copista que lo hiciera. Y sí era difícil, en realidad era difícil leer los arreglos del maestro, pero muy buenos arreglos que hacía el maestro. Zavala, sí, ya me imagino. Lo difícil, pues, es que la típica se ha tenido que abrir paso, y esto es realmente también para reconocérselo. Es un amor de los integrantes de la típica por su agrupación, que pues la han mantenido viva a pesar de los pesares. 134 años que se dicen fácil, pero no son tantos, ¿no? Digo, no es tan fácil. Entonces, pues muchas gracias, maestra Mendoza, por su participación. ¿Cómo te iniciaste en la música? Mira, cuando yo tenía 7 años, mi papá nos llevaba a los conciertos de la orquesta porque él era integrante. Él entró en el año de 1940 y nos llevaba a mi hermana de 8 años y yo de 7 a escucharnos los conciertos en la Alameda Central, en Chapultepec, en el Kiosco Morisco. Para mí, en esa edad, yo escuchar que se estaban afinando
los instrumentos, sentía un vuelco en el corazón de gusto y de alegría. Me encantaba oír eso. Entonces pasaron los años y yo seguía con ese amor a la música. Me encantaba. Ya después terminé secundaria y me fui a hacer carrera comercial y yo no quería. Yo quería canto y eso no la hice, pero no me gustaba. Después, Acción Social, que ahora es Instituto de Cultura, sacó una convocatoria en los periódicos que solicitaba cantantes. Yo me inscribí. Era el primer lugar ahí y nos mandaban a distintas plazas a cantar a Azcapotzalco, pero yo encantada y fascinada. Pasaron los años y ya después estudié y estuve en la escuela superior, estudié música, pero el gusano de cantar no se me quitaba. Yo haciendo que hacer y cantando, era una alegría hermosa. ¿Y cómo y cuándo ingresaste a la orquesta típica? Mira, ingresé en el 1989 y en ese entonces dirigía el maestro José Antonio Zavala, un integrante de los 12 hermanos Zavala. Era un grupo musical muy grande. Y él dirigía y entonces la orquesta ya estaba tocando conciertos en el Auditorio Nacional y dijo el director que iba a ampliar el coro. Y mi esposo le dijo al maestro que yo cantaba, que estaba en otro coro, y le dijo, tráigala. Pues ya fui a conocerlo, yo con los nervios, como todos, ¿verdad? Entonces me dice, porque él a todas las integrantes les decía niñas, aunque tuvieran mucha edad o menos, niñas. Y me dice, niña, ¿cuál es su tesitura? Le digo, soprano, maestro, a ver, véngase. Y ya me llevó a presentar al maestro Bolaños, Miguel Bolaños, que era el director del coro. Y él fue el que me audicionó. Y me dice el maestro Zavala, bueno, era día martes, dice, el domingo se presenta en el Auditorio Nacional. Válgame Dios, qué nervios. Yo hasta sentía como que estaba temblando en el concierto, se movía todo de nervios, pero gracias a Dios fue una experiencia hermosísima. Yo, bueno, la orquesta fuimos a distintas giras, fuimos a Sinaloa, fuimos a varios pueblos de Sinaloa, Mochis, Choix, Guamuchil, bastantes pueblos. Y ahí estaba la maestra Gilda Cruz Romo, ¿verdad? Sí. Me comentaste. Ahí estaba la maestra Gilda Cruz Romo, una soprano preciosa, la maestra cantaba divino. Y varias giras que tuvimos, fueron muchas satisfacciones el haber estado en la orquesta. ¿Y cuál fue tu motivación para entrar? Fíjate que cuando un concierto antes de entrar yo al Auditorio Nacional, mi esposo Julio Trejo, que él toca bajo sexto en la orquesta, ya tiene como 28 años tocando ahí, él me dijo, vamos al concierto. Bueno, pero fíjate que al ver, cuando ya empiezan a tocar en el escenario, yo en mi mente puse y en mi corazón, yo un día voy a cantar ahí. Yo voy a cantar ahí, no sabiendo que a los 8 días, gracias a Dios, ya estaba cantando.
edad de 11 años, porque en el colegio donde yo estaba me enseñaron el solfeo, después ya me escogieron el instrumento que es el salterio. Y mi primer acercamiento a la orquesta fue porque un día nos llevaron al teatro y ahí estaba la orquesta. Entonces yo le dije a mi maestra, un día yo voy a estar en esa orquesta. Me dice, ¿cómo crees? Sí. Y pasados los años, en el 70 la conocí. Y entonces ya empecé a ir a tomar clases de solfeo con el subdirector, que era el maestro Francisco Argote. Después ya fui y ya se enteraron que tocaba yo salterio y ya me dijeron que fuera. Y entonces ya, eso fue a finales del 81. Pero en eso yo ya no fui porque salieron de gira a Oaxaca. Entonces ya pasó el tiempo y hasta mi casa me mandaron todo lo que yo tenía que llevar de documentos. Y entonces ya los empecé a llevar y ya nada más iba cuando tenía descanso en el otro trabajo. Y luego el director, que en ese entonces era Zaragoza, como había muchos hombres, me dijo el maestro, no, es que va a haber problemas porque ella es la única mujer. Pero finalmente entré en el año 82 y ya me dieron de alta en febrero. Y entonces a mí me gustó mucho porque yo donde estaba pues no había salterio. Entonces ahí había muchos salteristas de los cuales yo podía aprender. Y esa fue mi iniciación en la orquesta. ¿Cómo te iniciaste en la música? Yo era muy chiquilla y recuerdo mucho que mi mamá me ponía a lavar mi ropa y así, ¿no? Para que yo fuera aprendiendo a hacer las cosas. Y pues yo salía a lavar y cantaba y lavaba y cantaba. Y de repente cuando acababa de cantar, pues había muchos aplausos y me metía corriendo llorando, ¿no? A la casa y mi mamá me decía, pues, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, niña? Oye, es que la gente me está aplaudiendo, mamá, allá. Y mi mamá, bueno, mira, pues entonces no cantes, para que no te aplauda la gente. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el repertorio de la orquesta típica de la Ciudad de México? O más específicamente, con la música mexicana. Bueno, con la música mexicana, yo creo que desde niña, ¿no? Mi papá hidalguense, mi mamá de Toluca. Entonces, pues la música que se escuchaba en esos entonces, pues era música mexicana, ¿no? Los artistas que ya no recuerdo cuáles, pero pues cantaban pura música mexicana. Ya para la típica, bueno, eso sí fue muy diferente, ¿no? La familia se fue de la Ciudad de México, nos fuimos a Puebla y casualmente la típica llegó a Puebla. Yo ya me dedicaba a cantar, yo cantaba misas y ya daba conciertos, porque yo empecé a dar conciertos en el 84, ¿no? Entonces la orquesta llegó a Puebla en el 89, en agosto de 89, y entonces, perdón, en julio de 89, y entonces el maestro Cirilo Pérez Toquiantzin, que trabajaba en la orquesta y me invitaba a mí a trabajar con él en las misas, pues me dijo, oye, fíjate que viene una orquesta de México y me gustaría que la conocieras, yo creo que como a ti te gusta ese tipo de música, te va a gustar la orquesta. Ya llegamos al concierto y todo, ay, me emocioné muchísimo, no sabes, me llenó el alma, ¿no? La orquesta. Y me emocioné tanto que pues quise ir a saludar a los maestros. Y entonces él le pedí a mi compañero, a mi amigo, oye, vamos acompáñame allá abajo, vamos a saludar a los maestros, ¿no? Y entonces pues ya busqué al maestro Cirilo y ya me dijo, ay, qué bueno que viniste y todo esto, ¿no? Maestro, yo quiero entrar a la orquesta, quiero conocer a los músicos. Y híjole, me dijo, pues vamos a ver. Y entonces ya me presentó con el señor Víctor Manuel Olmos, es un maestro que desde entonces era delegado sindical de la orquesta, y pues me presentó con él, ¿no? Que aparte pues era
la mano derecha del maestro José Antonio Zavala, que en ese momento era el director de la orquesta. Entonces, pues ya le dije lo mismo, ¿no? Ay, yo quiero formar parte de la orquesta, me encanta la orquesta, ¿no? Y entonces ya me dijo, bueno, pues vamos a hablar con el maestro Zavala, pues a ver qué dice, qué opina. Y entonces pues ya llegamos con el maestro Zavala, me presentaron y pues ya quedamos de acuerdo que tenía yo que venir a hacer un examen acá a la Ciudad de México. Pues ya saben, ¿no? La familia, ¿cómo que vas a ir a México, no? Porque pues las mujeres no salíamos de casa. Y entonces, mamá, por favor, rogaba yo. Y mi mamá dijo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Total que le saqué el permiso y me vine a México a hacer un examen que de verdad no sé si mis compañeros gocen de la misma suerte, pero mi examen no me lo hicieron con un piano, me lo hicieron con la orquesta completa. Resulta que el maestro Zavala me dijo, niña, porque así me decía, niña, y así se me quedó, para él siempre fui niña, me dijo, aquí tiene esta partitura, en 10 minutos la llamamos para que la cante. Y yo me traumé, ¿no? Me choqué, ¿no? El caso es que pues estaba yo muy nerviosa y me puse a ver la orquesta, la música, la partitura, pues era Júrame, de la maestra María Grieber, y pues ya, en 10 minutos, o no sé si fueron 3 o 25, porque el tiempo ya se paró en ese momento, ¿puede pasar por favor a la sala? Vamos a examinarla, y yo estaba muy espantada, muy espantada. El caso es que, pues ya, me paré frente a la orquesta y sentí que me desmayaba. Sentía yo horrible, pero bueno, ya saben, cuando quieren uno las cosas, pues las alcanza a costa de lo que sea, ¿no? Entonces ya me paré, canté muy, pues yo no sé si muy bien o muy medianamente bien. El caso es que terminó la obra, me aplaudieron así muy, entonces ya me sentí pues muy halagada, me puse a llorar y me dijo el maestro, a partir de este momento, usted forma parte de nuestra orquesta. Wow. Y así fue como estoy en la orquesta. Ok, maestra. Entonces, entiendo que el repertorio, la música mexicana como tal, fue uno de los motivos o el motivo por el cual ingresaste, pero ¿hay más? Pues sí, hay más motivos. Mira, el vestuario es uno de esos motivos. Porque se veían chulísimas en escena, ¿no? Y yo decía, yo quiero estar ahí, necesito disfrutar eso, ¿no? Ese es otro motivo. Otro motivo que no fue mi motivo, fue por el que me aceptaron. Es que les faltaba un elemento. Sí, era una orquesta muy grande, la orquesta tenía 80 elementos y el coro 40. Pues muchas gracias por contestarnos estas preguntas y por contarnos un poquito más allá de lo que normalmente se ve en escena. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista y tomar en cuenta aún como elemento de 30 años de la orquesta. Gracias. Y vamos a dar paso a la tercera charla de este día, que lleva por título Las mujeres en la orquesta típica. Ahora nos vamos precisamente a hablar de mujeres, ya exclusivamente en la orquesta típica, y para ello nos acompaña la maestra Guadalupe Trejo, a quien le cedo la palabra. Bienvenida, maestra, por favor. No, pues muchas gracias por la invitación, maestra Lozada, y las exponentes, muy hermosa su participación. En 1901 se llevó la orquesta típica Lerdo, dirigida por Miguel Lerdo de Tejada, a la exposición panamericana en Buffalo, Nueva York. Bueno, esta exposición fueron unas bailarinas y ellas eran españolas. La primera fue Columba Quintano, quien fue una bailarina exclusivamente para bailar jarabe tapatío. Tenía un seudónimo que le decían La Mora. En ese tiempo tenían pues era como si fuera su nombre artístico. Y la otra era una bailarina que se llamaba Carolina Delgado La Cítala. Ella bailaba exclusivamente la jota española. Y pues bueno, ellas fueron las primeras bailarinas que hubo en la orquesta. Después hubo otras
si podríamos, la siguiente, por favor. Hubo otras bailarinas. Gracias. Y bueno, pues podremos decir también que en 1917 el maestro Lerdo de Tejada pues ya conforma un conjunto solista de hombres y de mujeres, bueno, de mujer, que en este caso es Carmen García Cornejo. Aquí en la imagen podemos ver del lado del número 1 es Ángel Esquivel, es un tenor, Alfonso Garbinata, Carmen Cornejo, número 3, y número 4, Mario Talavera. Y Lerdo de Tejada es el número 5. Bueno, pues ella fue la primera cantante, bueno, la segunda cantante solista. Ella realizó grabaciones en el sello discográfico de RCA Víctor en 1917. Tuvieron unas participaciones también con las hermanas, las bailarinas Arosamena. Entre ellas destaca Amparo Arosamena, que era la actriz del cine mexicano, y pues bailaban las danzas, los jarabes, y tuvieron unas giras exitosísimas por Estados Unidos, y en 1928 también en The Palace Theater de Nueva York. Pues estas mujeres fueron como llevando el estandarte al extranjero de la música tradicional mexicana, bueno, típica en ese entonces, y pues figuraban las mujeres en la orquesta, tenían un lugar muy especial en la orquesta típica. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, pues ella, la siguiente instrumentista, bueno, esta sería la primera instrumentista que estuvo en la orquesta, fue Celia Treviño Carranza. Ella fue sobrina nieta del presidente Venustiano Carranza, y fue primer violín latinoamericano y concertista muy exitosa a nivel nacional e internacional, conocidísima, y pues estuvo en la orquesta a principios del siglo XX, reforzando la sección de violines, y también como solista, y tuvieron muchas giras, bueno, bajo la dirección más bien del maestro Miguel Lerdo de Tejada en ese tiempo. Si podemos cambiar la siguiente, por favor. Bueno, pues las principales solistas que fueron a las giras con la orquesta típica fueron las cantantes de ópera mexicana, que en su tiempo, como es Irma González, que la tenemos ahí en rojo, tuvieron una gira en 1950 en Nueva York, exactamente en Nueva York City Hall, y pues muchas exitosísimas presentaciones. También había cantantes, y pues todas ellas vestidas de chinas poblanas. La siguiente, por favor. Otra solista soprano lírico fue Alicia Aguilar. En 1962, tuvo participación con la orquesta, con la dirección de Tatanacho, Ignacio Esperón Tatanacho, y realizaron una gira por la República Mexicana en 1980 y otra en 1986 en la Ciudad de México y en Baja California. Siguiente, por favor. La solista Cristina Ortega fue una cantante que también estuvo de solista en la orquesta en los años 60, bajo la dirección igualmente de Ignacio Esperón Tatanacho, en los programas Noches Tapatías. Aquí la vemos de solista en el programa, bueno, en la fotografía en blanco y negro, y específicamente en Televicentro, y últimamente tuvo una valiosa participación con nosotros en el 132 aniversario de la orquesta en el año del 2016. Siguiente.
Y pues otra más de las solistas a nivel internacional mexicana, la cantante Hilda Cruz Romo, que también estuvo de solista en la orquesta. En el año de 1991 tuvieron una gira bajo la dirección de José Antonio Zavala, hablando de los hermanos Zavala y en específico de José Antonio Zavala. En 1991 fueron a Sinaloa a realizar una gira pues, por todos los pueblos de Sinaloa y fue ella la solista. Y pues bueno, podemos mencionar pues muchísimas solistas que pasaron por la orquesta, como por ejemplo Estrella Ramírez, Susana Hart, Lourdes Ambrís y muchísimas otras más. Y bueno, pues del coro podemos platicarles, bueno, puedo platicarles que al principio de su creación de la orquesta, la figura del coro siempre ha existido como una sección más de la orquesta. En los años 40 estaba conformado el coro por hombres y mujeres y habían de 10 a 12 integrantes, la dirección del maestro Pablo Marín. Ya después, en los años 70, se conforma el coro ya mixto, ya un poco más grande, de 20 a 22 integrantes, y en la dirección pues está el maestro Jesús Corona, y ya en principios de los años 80, en la dirección del maestro Daniel Zaragoza, los mismos integrantes del coro hacen duetos, tríos, y hay cantantes solistas también. Pero en 1989, en la dirección del maestro Zavala, otra vez volvemos a platicar de él, lo amplió a 40 integrantes, duplicó el coro y las mujeres eran la mayoría. Y bueno, pues hasta nuestros días existe el coro, que es muy, muy hermoso. Yo a mis compañeras las quiero mucho, tienen unas voces excelentes que aman nuestra música mexicana. Y bueno, pues de la primera instrumentista mujer de la orquesta, ya en estos tiempos, en 1982 se incorpora a la orquesta la primera mujer salterista, que se llama, bueno, que hasta ahorita está vigente, la maestra María Elena García. Ya posteriormente fueron integrándose más mujeres a las diversas secciones de la orquesta, ya que en 1989 se amplió más la orquesta y el coro con la dirección de José Antonio Zavala, y hasta nuestros días hay instrumentistas solistas y cantantes. Y bueno, pues la visualización que tenemos en la orquesta hacia las mujeres es que la participación de las mujeres es muy importante, ya que la toma de decisiones siempre están presentes. Tenemos voz y voto de todas las decisiones que se realizan, y en la actualidad existe una comisión musical, artística, conformada por mujeres. También pues hay una sección exclusiva de violas. Cada sección de la orquesta hay por lo menos una o dos mujeres, y la figura importante de todas las orquestas pues es el concertino, y pues nuestra concertino es una mujer. Existe esta figura de la mujer muy fuerte, y pues mire, todo lo que puedo decir de mis compañeras es que todas son unas excelentes instrumentistas, y pues podría nombrar a todas, pero no quiero dejar a nadie fuera. Y también hay mujeres en la administración, en el archivo, en la difusión, en la biblioteca, en instrumentistas, solistas, y también solistas de la propia orquesta que tienen esa función. Y bueno, pues muchas gracias. Esto es lo poco que puedo decir, o mucho. Quisiera tener más pues muchísimo tiempo para hablar de cada una de ellas y de más solistas que existieron y que existen en la orquesta, maestra Lozada. Muchas gracias. Hombre, al contrario, pues creo que ha sido un recorrido muy pues rápido, apretado, pero interesante, que nos da la posibilidad de comprender las dimensiones de la típica. Sí.
que Sí, claro que sí. yo creo que estas charlas van a servir para que mucha gente que no conoce la orquesta típica, escuchando también las interpretaciones, se acerque a la orquesta, conozca la importancia, reconozca por qué es patrimonio de la ciudad, comprenda su valor, aprecie la música que interpreta. Creo que son cualidades que no todas las orquestas tienen, es decir, esta se ha caracterizado por sus instrumentos típicos, las composiciones que presenta, que son muy interesantes y que son pues típicas de este país, ¿no? O sea, no toca cualquier música, se ha especializado y ha tenido pues directores espléndidos, Tatanacho, José Antonio Zavala, el maestro, pues el fundador, Carlos Curtis. Entonces, todo esto creo que le da un valor excepcional. Y ahora pues tenemos también al maestro Salvador Guizar dirigiendo esto, y la orquesta y el coro, que pues que le da un valor, insisto, repito la palabra, maestra, excepcional a la orquesta. Y creo que nos queda un compromiso grande, como Secretaría de Cultura y como miembros de la orquesta, de difundirla, exacto, de darla a conocer, de conservarla, de promoverla. Estoy convencida que ustedes como miembros de la orquesta le tienen un gran amor a la agrupación y eso la verdad se agradece y se agradece mucho. Sería bueno seguir las charlas platicando pedazos de la historia, no sé, transiciones históricas a nivel nacional e internacional. Claro, lo que estuviste contando de las giras, digo, me impresionó que en 1901 ya estaban en Búfalo. O sea, es un orgullo de esta ciudad, bueno, y del país, pues, que la orquesta haya empezado de manera tan temprana a hacer giras internacionales, ¿no? Me refiero no tan temprana en su historia, que llevaba unos años, sino en la historia de México. Es decir, que ya para 1901 el gobierno estuviera pensando en llevar a las ferias internacionales a una representación, una orquesta representativa. Pues ahora, gracias a la tecnología, también va a estar en China, ¿no? El mes que entra. Exacto. Pues te agradecemos mucho, Lupita, tu participación. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por formar parte de la orquesta y por seguir con ese entusiasmo.
todos Gracias. ustedes, las que estuvieron aquí presentes y los que nos han escuchado a través de estos medios de comunicación modernos que nos han permitido acercarnos a mucha más gente, que eso hay que considerarlo. A veces los que estamos participando sentimos como que nos hace falta realmente el público, pero por otro, pues tenemos un público, aunque no vemos, que es muchísimo más grande del que podríamos tener en un sitio, un salón de conferencias, ¿no? Entonces, creo que pues eso es una ventaja que hay que aprovechar y les agradecemos mucho a aquellos que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a todas. Hasta luego. Para mí es un orgullo pertenecer a la orquesta típica de la Ciudad de México, ya que me permite contribuir con la preservación de nuestra gran música mexicana. La orquesta típica de la Ciudad de México tiene historia y presente, constante aprendizaje y oportunidad de fortalecer la identidad y la cultura de México. Es la oportunidad para explorar, tocar, conocer y difundir toda nuestra música. Desde la primera vez que conocí al coro de la orquesta típica de la Ciudad de México, me enamoré de la agrupación. Me sigue gustando, me sigue enamorando cada vez que cantamos. Es realización, es donde yo quería estar. Brindar un testimonio de orgullo, amor y respeto a la música tradicional mexicana a través de las percusiones. El orgullo de representar a México, su música y sus tradiciones. Dándole voz a la cultura musical de México. Dar a conocer el amplio repertorio de la música tradicional mexicana, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Colaborar para preservar la música mexicana de concierto. Me permite preservar de forma activa nuestra herencia musical mexicana. Poder llevar a través de mi canto y la música la historia de mi país. Para mí es un orgullo pertenecer a la orquesta más antigua del país, que sin duda alguna es un testimonio vivo de la historia de nuestro México.
Significa un compromiso con las nuevas generaciones para poder preservar la identidad mexicana. Alegría, compromiso, trabajo, gratitud por pertenecer a esta gran institución de música mexicana. Goce total al momento de salir al escenario y ver que el público está disfrutando el concierto tanto como nosotros cuando lo preparamos. Como chiapaneca, significa un honor y una responsabilidad tocar el instrumento representativo de mi estado en esta gran orquesta. Preservar y difundir la música mexicana de todos los tiempos. La orquesta típica representa la oportunidad de seguir dando a conocer nuestro patrimonio, la música mexicana. Significa un gran orgullo, ya que soy parte de la historia de mi país, pues es una orquesta con una historia de más de 130 años de actividad. Nosotros tenemos un amplio y único repertorio mexicano. Por eso, para mí es una alegría estar con ustedes compartiéndoles cada concierto esta bella música. Significa cantar las canciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros ancestros, y también significa llevar la cultura a toda la gente de este pueblo.